Carlos Rentería, ex candidato al Senado por el Partido del Trabajo. Licenciado, ¿cómo ves esta asamblea de Morena? Ustedes que son parte de esta alianza de Morena en algunos estados. Pues mira, desde el punto de vista de un simpatizante del movimiento de la Cuarta Transformación, que si bien no somos Morena, somos o hemos sido aliados en los últimos procesos electorales, lo primero que habría que apuntar es que parecería ser una asamblea de reacción, Sergio. Primero sucedieron algunos eventos desastrosos o que llamaron la atención de la opinión pública, que orilló a que opinara la presidenta Sheinbaum y que anunciara una carta que iba a enviar a Morena, que finalmente termina haciéndolo, y que después alguien reflexionó y le dijo, no la anuncies en tu mañanera. Y creo que le dieron el consejo correcto porque era un asunto partidista expuesto a través de medios de comunicación pagados por gobierno. Llega la carta al Congreso, el Congreso lo vuelve la principal razón de su convocatoria y le llaman recoger o recobrar o retomar la mística del movimiento, ¿no? Y son algunos enunciados que pretenden actuar, y eso me parece que es interesante, teniendo la facultad de poder haber modificado los estatutos, Sergio. Por lo menos lo que se conoce hasta el día de hoy es que deciden irse por el lado de la ética. No, bueno, o sea, eso no es nada. Pues recuerda que hace muchos años se puso en la moda en los partidos políticos que incluían en sus documentos básicos, que la ley les dice que todos los partidos políticos tienen que tener declaración de principio, programas de acción y estatutos, y después empezaron a poner códigos de ética. Y que nadie respetaba. Y que nadie respetaba. Para todos los que nos escuchan, yo tuve la oportunidad en algún momento dado de estudiar a profundidad lo que se llamaba la ética aplicada, y usas la ética para que la gente no quiera hacer lo que no debe de hacer, pero que en términos generales no quieres llevar a la legislación. Porque si ya lo llevas a la legislación, ya no está en el campo de la ética. Y lo que está en el campo de la ética suele ser extremadamente subjetivo, Sergio. Subjetivo y muy complicado para poderlo redactar y hacerlo norma, ¿no? Lo vimos ayer en algunos de los enunciados, que me parecen correctos, pero que siguen estando en el campo de la ética. Y en el catálogo de las buenas intenciones. Y en el catálogo de las buenas intenciones, es decir, hazlo en privado, pero no lo hagas en público. Lo de los viajes, que me parece que tenía un destinatario en particular, que fue Gerardo Fernández Noroña. Lo de los aviones y lo de los helicópteros, que tenía otro destinatario, que eran los Monreal. Lo de las marcas, ¿no? De algunas ropas de marca. Ropas de marca, que tenía algunos escándalos con algunas representantes populares, que inclusive entre ellas la propia presidenta del partido había señalado que había algunas diputadas que usaban ropa de marca y que eso no debería de ser. El Además, comportamiento. ¿Qué izquierda tan chafa, ¿no? O sea, fijándose en la marca de ropa o en cómo te vi. O sea, como si eso determinara la vida pública de un país, ¿no? Por eso lo llevan a la parte ética. Dicen, esto no se vale. Acumularon la serie de escándalos que les ha estado reventando la oposición, que me parece que en esta semana o en estos 15 días algo sucedió muy raro con el gobierno de la 4T. O raro o previsible, como lo quieras ver. Empiezan a reaccionar, Sergio. O sea, primero este Congreso es una reacción a una serie de críticas, y luego vino la Ley Federal de Telecomunicaciones, que la iban a sacar un fin de semana, y luego hay una reacción, reculan y la guardan. Entonces, me parece que son dos salidas no programadas que fueron diseñadas para responder a las críticas que vienen desde la oposición. O sea, por primera ocasión vemos que desde afuera se le está marcando la agenda a la Cuarta Transformación, lo cual no había sucedido, era al contrario, ¿no? Lo que pasa es de que también tienen tantos, o sea, o el movimiento ha crecido tanto, y yo creo que también la explicación es que esto los ha de haber movido en las encuestas, ¿no? Sí, mira, hay una parte a mí, digamos, hermosa en la parte de la carta que manda Claudia al partido, y que yo creo que debe de finalizar con un debate entre los que son nuevos en el movimiento y los que ya estaban y que se consideran los fundadores, ¿no? Y habla sobre el tema de la eficacia política.
¿sí? Sin caer en el pragmatismo. ¿Sí? Y la eficacia la determina la circunstancia. Ah, ok. ¿Ok? O sea, me parece que ahí hay el 90% del documento que está muy bien redactado y me parece muy bien expresado. Y te voy a poner el caso Yunes, que fue extremadamente criticado y me parece que es un caso ícono. Sí, Sí. paradigmático. Paradigmático. ¿Cómo te lo traes al movimiento de la Cuarta Transformación después de representar lo que representaba? Pues cumple con las dos reglas que puso Claudia Sheinbaum en su documento, que dice cuál es la condicionante número 1, la eficacia del acto. O sea, ese acto que voy a hacer va a permitir la principal reforma del sexenio, que es la reforma al Poder Judicial. Si la respuesta es sí, Hazlo. hazlo. Y la otra, ¿sí? La circunstancia. Sí fue una persona que altamente fue opositora al movimiento, pero en esta circunstancia se logra una total eficacia, sí, hazlo. Ahora, ¿cómo lo limitas estas dos partes que son muy importantes con el tema del pragmatismo? Es decir, el pragmatismo ya sería, ya no el análisis de cada circunstancia, sino hacer de esto la labor común. Ok. ¿Sí? Entonces, Como excepciones. como excepciones, pero cumpliendo esos dos parámetros, ¿no? Porque yo escuchaba después de que Yunes vota, le dan la Comisión de Hacienda del Senado de la República, que cómo era posible que le dieran todo y que lo premiaran. Y luego escuché la versión de Fernández Noroña y dice, pues hay que ser justos. Dice, pues no, sí, sin él no se hubiera logrado, lo justo era darle una presidencia importante. Eficacia. Yo creo que, y sin rasgarse las vestiduras. Sí, ¿no? por eso creo que en ese centro, Sergio, que pasó totalmente desapercibido para los medios de comunicación, que se fueron con el tema de la ropa de marca y de los no lujos, y que prácticamente se adopta una vida franciscana ya no solamente en la vida pública, Sergio. O sea, es decir, a los que estaban sujetos a manejar el dinero ajeno, es decir, a los funcionarios públicos, sino que al pasarlo al campo de la ética empieza a regular lo que es la vida privada de los integrantes de la 4T. Eso fue lo que se puso ayer. Me parece que tampoco no es tan inocente, ni tampoco es tan banal. ¿Sí? El día de ayer lo que aprueba Morena es la regulación del comportamiento privado de los militantes o de los que aspiren a algún cargo de Morena. Y la otra parte que me parece muy importante, que dice, si tenemos criterios de eficacia en una circunstancia determinada, parecería que esa persona tiene que venirse al movimiento, aportar para lograr esa eficacia en esa circunstancia en particular, y desde luego que va a pedir algo. Y hay que dárselo. Y hay que dárselo. ¿Sí? Y además sin luego andar, pues... Y sin aceptarlo en casa y que después le soltemos los perros, ¿no? radicalismos y que lo tratemos como han tratado al señor Yunes, ¿no? O sea, que finalmente con todo, fue la piedra que coronó el esfuerzo. Haya sido como haya sido, hubiera dicho haya Calderón. sido como haya sido el Calderón. Me parece que ahí tenemos dos espacios bien interesantes de reflexión para lo que sucedió ayer. Y el tercero fue la desinformación, Sergio, que se dio con el tema de que incluía el proceso de no reelección. Que no está ni siquiera mencionado en ninguna parte de la carta. No está deportado. Y algo que le ha faltado en términos de comunicación a la presidenta de Morena, vi previo una entrevista que le hicieron con el tema de Veracruz, explicar exactamente 3 conceptos que son fundamentales: el nepotismo, el amiguismo y el influyentismo. Todo se reduce a las capacidades que tienen de sus relaciones públicas y privadas, ¿no? Sí, pero definámoslo cada uno, ¿no? El nepotismo propiamente dicho es que yo contrate o beneficie o solicite o influye para que se haga algo, entre ellos contratar familiares o contratar o dar contratos de venta, etcétera, para personas con las que ya tenga afinidad hasta el cuarto grado por familiaridad o políticas o relaciones políticas. Eso es mi intervención para el tema del nepotismo.
El nepotismo, como lo están explicando ellos, es un nepotismo electoral sesgado. ¿Sí? A ver, digo un poco sesgado, porque de todo el espectro de lo que significa el nepotismo, es decir, usar mi influencia dentro de la administración o dentro de un espacio político para poder beneficiar a gente con la que ya tengo cierto grado de afinidad. Pero el nepotismo electoral lo circunscribe nada más a no heredar el cargo. Sí, eso es a lo único que... Sí, o sea, de todos los espectros que puede tener el nepotismo, solamente se concentra en uno. Es decir, si yo soy presidente municipal, que nadie que de tenga... tus familiares. De tus familiares, y ahora inclusive hasta parejas, ¿no? Con quien tenga una relación continua, no pueda heredar ese cargo. Pero si yo soy presidente municipal y pongo a mi hijo, a mi hija, o a mi papá, o a mi mamá en una diputación local que confluya en el mismo territorio donde está la presidencia municipal, no hay problema. no hay problema, ¿no? Entonces me parece que es un nepotismo agotado que le ha costado mucho a Morena explicarlo, porque todos traemos en la cabeza prácticamente un sinónimo entre nepotismo, amiguismo e influyentismo. El influyentismo podría tipificarse, lo que se establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como un tráfico de influencias. ¿Sí? Se diferencia un poquito del nepotismo porque no necesariamente necesita ser un familiar mío. Un lazo consanguíneo, ¿no? Es un consanguíneo. O sea, puede ser un amigo, inclusive. Cualquier persona con la que yo use mi influencia para lograrte un beneficio. Me parece que yo veía a Luisa María Alcalde decir, no, pero es que, a ver, espérenme, fulanito de tal es presidente municipal y su esposa viene en la fórmula siguiente como regidora. No es nepotismo. No, bueno. Bueno, Pero es que, ¿qué puede decir también la señora alcalde, no? Sí, pero ahí hay una falla inclusive legal. Desde luego que un regidor, Sergio, en el próximo ayuntamiento puede ser presidente municipal. Pues sí. Pues si la jugada está muy sencilla, Pide licencia el otro. pide licencia al presidente y a los integrantes del ayuntamiento que puso el presidente, pues le dices pon a fulanito de tal y te saltas olímpicamente el tema del nepotismo. Públicamente sería muy cuestionado, pero prácticamente es posible. Y en política casi todo es posible. Es posible. Yo quiero suponer que en el caso del Verde en San Luis Potosí, La esposa va a ser la candidata. dijo, está bien el requisito. Cuando pues, se levantaron en armas, cuando les comentaron que iba a estar en la Constitución, dijeron en la Constitución no, por lo menos no en el 27, sino hasta el 30. Dijeron, bueno, me lo llevo a requisitos de Morena. Y luego pues, ahí dijo el Verde, pues, está bien porque es otro partido. Y luego Morena también ayer lanza el anuncio y dice, sí, pero va a aplicar con todos los que vayamos en coalición. Pues no va en coalición. Pues no va a ir en coalición. Entonces me parece que vamos a tener un candidato o una candidata verde sola en San Luis Potosí. En San Luis Potosí, que la vez pasada fue la coalición Verde-PT, que le ganaron a Morena. En San Luis. En San Luis. Ajá, y que tuvo un montonal de votos, además, la Sí, señora, tuvo ¿no? pero un montonal de votos Le sacó casi 30 puntos, ¿no? Entonces, 25 puntos al de Morena, exactamente. Sí, me parece que sí hay una elección ahí bastante interesante. Y que además ahí lo interesante de San Luis es de que también la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, es de allá, ¿no? Y quería en un inicio también ser candidata. Pues ahí se va a cocinar algo bien interesante, porque pues el gobernador ya hizo el esfuerzo y me parece que la esposa también debe haber hecho lo suyo. No sé si juntos o por separado, pero pues es senadora. Entonces me parece que ya pasó por el filtro de si a la gente le parece bien este tipo de ejercicios. Ya lo pasó. Que en Querétaro han salido bien, ¿eh? O sea, contrario a lo que se quiera decir, los ejercicios han salido positivos. No han alcanzado. Pero de que han tenido más votos los hermanos que los presidentes municipales en funciones. Los hermanos, a ver, otra vez. Sí, aquí se sancionó mucho el tema del nepotismo porque hubo varios municipios en donde los presidentes municipales salientes impulsaron a los hermanos. Sí, sí, sí. Fue el caso de Texiapan, fue el caso de Tolimán y fue el caso de Landa de Matamoros, Sergio. Sí. Pero si tú analizas los resultados electorales, los tres hermanos que pretendían suceder a los tres hermanos salientes perdieron, pero sacaron más votos que el hermano en su elección inmediata anterior. Entonces
Pues quiere decir que el fenómeno de la pérdida no se explica por el nepotismo, se explica por los resultados elevados que tuvieron Los otros. los otros. Cosa más interesante, ¿eh? ¿Cómo te explicas que un Antonio Mejía haya ganado por 8,000 votos sus dos elecciones y que Norma Mejía haya tenido cerca de 14 Y no le alcanzó. y no alcanzó? Porque Héctor tuvo 17, ¿no? No, estuvo arriba de los 21. O sea, se desbordó el tema de la 4T en Tequisquiapan, pero si tú me dices era más rentable Norma Mejía en términos electorales que lo que representó Antonio Mejía en su momento, pues desde luego que sí. O sea, creo que En los números, ¿no? en los números. Digamos que en términos absolutos, lo mismo pasó en Tolimán y lo mismo pasó en Landa de Matamoros. Si estuviéramos en una clase de matemáticas, te diría que en términos absolutos la estrategia política funcionó, pero en términos relativos, que es aquello que se sale de su control, pues no funcionó porque nadie esperaba las votaciones copiosas que recibieron fuera de proporción los contendientes. Los contendientes. A ver, en Querétaro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ves tú el panorama al seno de Morena? Pues mira, yo creo que hay algunos actores que se están inclinando. Fíjate cuándo lo estamos diciendo. Hubo una entrevista de un exgobernador en otro medio de comunicación que dio la receta precisa, Sergio, de cómo le entregaron un estado. Okay. ¿Sí? Sí la recuerdas, ¿no? Sí, claro, claro. Aquella en la que un exgobernador, particularmente Francisco Domínguez, dice, pues para ganar el 21 tuve que hacer esto. Sí, y da el ABC. ¿Y te acuerdas cuál fue el paso número 1? Dividirlos, ¿no? Dividirlos. O sea, así como de receta, absolutamente de receta. Paso número 1, así como manual de Acme, de esa caricatura que nomás los de tu generación y la mía nos vamos a entender. Así como manualito del zorro. Del zorro dice, bueno, paso número 1. Divide la competencia. ¿Y qué vimos la semana pasada, Sergio? Vimos a un PAN diciendo, ya no voy con el PRI. Sí. Y ya un PRI que está subordinado a los discursos del PAN, saliendo en el mismo sentido a decir, yo no voy con el PAN. Entonces dije, mira, yo saqué mi listita de manual de entrega de Querétaro y le puse completado. Están divididos. Ya ejecutaron el paso 1. Dinamitaron su alianza. ¿Sí? Es que era, bueno, sí. Y luego dije, bueno, puede haber sido una casualidad, ¿no? Alguien que se arrancó, el presidente del partido diciendo que no, contradiciendo ahora tipo aquella obra que se llama El Loco, ¿no? Que ahora dicen que los locos no iban ni locos iban a entregar Querétaro, pues ya les empezaban a entrar rasgos de locura, güey. ¿Sí? ¿Por qué? Okay. Porque dicen, dinamitar la alianza con el PRI, que bien o mal les restaba 6-7 puntos, salvada. Siguiente, ¿no? Dinamitar al PAN desde adentro. ¿Sí? Dividir al PAN. Ahí ¿sí? tenemos a Memo Vega. Memo Vega, que me parece que lo hace de mutuo propio, fue sin estrategia, pero hay un elemento bien interesante que se llama Polo Hospital. ¿Sí? Tú analizas la votación de Polo Hospital en la legislatura del Estado y en su comportamiento anterior cuando fue legislador, y es totalmente Acción Nacional. Totalmente. Totalmente. Yo no le recuerdo una controversia fuerte de enfrentamiento, por lo menos pública. ¿Habla mucho? Privada se las platica. No, y habla mucho en tribuna, habla mucho, da sus conferencias, pero siempre vota con el PAN. Siempre vota con el PAN. Entonces, para mí, pues es una parte de la estrategia del PAN. Pero sueltan a Polo Hospital, lo suelta el PAN para reclutar activos de Acción Nacional. Todos los activos que se ha estado llevando de peso, ¿cómo le llama él? Fichajes, ¿no? Ahora que hay una nueva futbolista. Que hay ahora una nueva nomenclatura de palabras en la política. Todos esos fichajes son de Acción Nacional. Fichajes bomba, les dice. Que no, de bomba no tienen nada, o sea, la verdad, pero bueno, ¿sí? Son activos del PAN. Son activos del PAN. Entonces, o del PRI. Que también tienen que ser, en esta alianza que tenían PAN-PRI, pues me parece que califican como personajes o fichajes que le restan votos a quienes estuvieron aliados en el proceso inmediato anterior. Claro.
Entonces me parece que el principal operador de Acción Nacional para dinamitar Acción Nacional desde adentro y por indicaciones de Acción Nacional se llama Polo Hospital. Entonces me parece que desde la Cuarta Transformación hay que decirle a Polo Hospital, Bien por ti. vamos bien, haz que lo que dije, lo que acabo de decir que te lo pidió en Acción Nacional, haz como que no lo dije, pero síguele bien, vas bien, Paul. Pues incluso trae hasta su playerita de ya de conspirador, ¿no? Con el señor Domínguez. Me parece que va bien. Suéltenlo. Me parece que no. Fíjate cuál va a ser la contradicción. Si realmente estuviera Polo Hospital haciendo una estrategia fuera de las indicaciones del Partido Acción Nacional, ya no votaría con el Partido Acción Nacional las iniciativas en la legislatura. Lo sigue haciendo y lo vamos a ver el jueves. Pero lo sigue haciendo. Entonces me parece que va a estar muy desligado, pero me parece que es un elemento más de que el PAN está preparando la entrega de Querétaro. Y lo está haciendo 2 años con el manualito que ellos mismos diseñaron. ¿Sí? Okay. Ahora ya nada más falta, ¿sí? Nada más falta. Que parecería que se está concretando, no voy a decir nombres, pero ¿cuál es el siguiente paso que puso el señor Domínguez? Uno era dividirlos. Y luego, selecciona el candidato más débil de ellos, pon a tu candidato más débil. ¿Sí? ¿De quién vimos espectaculares este fin de semana, Sergio? De la señora desarrolladora de vivienda. Yo ya no lo dije. Sí, bueno, Lorena García sale a la escena, pero impulsada por Ricardo Anaya, es de ese grupo. Yo creo que están tratando de hacer 2 estrategias, ¿no? Esta que termina de cuadrar con si lo van a poner en el candidato de gobernador, pues elige el candidato que menos opciones tenga en la encuesta, para no menospreciar el trabajo de nadie. Pero también ya se dieron cuenta que de resultar ser el candidato, el señor Felipe Fernando Macías, pues se les queda hueca la posición de la presidencia municipal, porque entre todos ellos no han generado en estos meses o en estos años un cuadro, sobre todo mujer, porque ahora van a tener presión por los bloques de género, que pudiera ser competitiva en el caso del municipio de Querétaro. No hay una sola. No hay una sola. Con una capacidad de potencia electoral no la hay. Y si no tienes potencia electoral, ¿qué sí debes de tener, Sergio? ¿Potencia qué? Económica. Económica. Entonces, me parece que ahí le sale bien la jugada. Dicen, bueno, si se requiere una posición de entrega en el gobierno del Estado, pues aquí estamos. Y si se requiere una posición en el municipio de Querétaro, pues aquí tenemos una segunda patita. Y ahí sí les pone un tema a los precandidatos de la 4T, que ya lo decíamos aquí. Si se van a detener, Sergio, por ejemplo, ayer, volviendo al tema de la asamblea o el Congreso de Morena, yo no vi, salvo que al rato salieran, que uno de los principales temas era el detener a los adelantados. Salvo que tú lo hayas visto, no. Yo no vi que lo incluyera. No. Y yo no vi que lo incluyeran porque todos están adelantados. Porque todos están adelantados. Segundo, porque no es la realidad de los estados en donde gobierna Morena, en donde puede tener el control de quiénes son los sucesores de los gobernadores y los que vivimos en oposición, en donde tenemos un gobernador que 2 años antes adelanta el proceso electoral. Pues aquí me parece que sería un error que los que quieren el gobierno del Estado se detengan, Sergio. O sea, yo creo que aquí lo que se debe interpretar ayer con la asamblea es salgan. Y salgan duro. ¿Vas a salir tú? Yo creo que todos estamos obligados a salir. O sea, ¿Te interesa esta posición? Sí, claro, pues, por supuesto. Por supuesto. ¿Al seno del PT eres la opción? Al seno del PT vamos a buscar ser la opción. Pero más allá del tema del PT, es tratar de ser una opción en lo que sí ayer adelantaba el Congreso de que las decisiones se van a tomar por encuesta. Entonces, me parece que hay que robustecer el tema de las encuestas, como decía la doctora Claudia y algunos de los actores políticos de Querétaro, quitarles esa sombra de que las encuestas pudieran o no estar manipuladas, y yo creo que todos debemos ir a un ejercicio de encuesta. Todos. Y el que resulte más competitivo, entonces me parece que hay que reforzarlo, ¿no?
Ventajas competitivas las tenemos todos. Yo creo que en Querétaro, tú me dirás, de los últimos gobernadores que recuerdes en nuestros 50 años de vida, ¿cuáles han llegado con un conocimiento de ellos de la administración pública? Yo no recuerdo. No recuerdo. ¿Y qué termina haciendo, Sergio? Terminan entregando la administración del gobierno del Estado a pequeños grupos que se forman dentro de sus equipos. Y entonces dices, tú todos los temas de seguridad los vas a ver tú, todos los temas que tengan que ver con finanzas y números los vas a ver tú, y todos los temas que tengan que ver con el desarrollo y el crecimiento económico, entonces lo va a hacer tú y yo voy a ser gobernador. ¿Sí? O sea, aquí lo único que se disculpa de no saber nada de administración pública es el gobernador. Y han impregnado eso también las presidencias municipales. Pues ve nuestro presidente municipal. Para que él pueda andar de candidato en la calle, pues el verdadero presidente municipal es José Báez. Si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, pues ya dependerá de quién se lo encargó. Ahí te encargo la administración pública, ¿no? ¿Tú lo ves así? O sea, ¿tú ves que manda a Báez? Yo no lo veo. ¿Lo sientes? Lo siento, y es lo que todo mundo adentro de Acción Nacional determina. Te dicen, velo con Pepe Báez y velo con Pepe Báez. Y si no lo resuelve Pepe Báez, no sale. Entonces, me parece que es otro ejercicio de gente que llega, que no conoce las administraciones y que termina encargárselos a quien tiene cierta habilidad técnica, cosa que no le niego a don Pepe Báez. O sea, que se ha él desarrollado dentro de las administraciones municipales en lo que es la administración pública. Contestando tu pregunta, creo que a Querétaro ya le hace falta un gobernador que sí sepa de administración pública para que ordene el equipo y no sea secuestrado por el equipo como ha venido sucediendo. ¿Cómo ves a la dirigencia de Morena? Yo, mira, la veo que tiene todavía grandes retos de articulación. Creo que ha estado cumpliendo su papel en alguna ocasión con algunos de los ideólogos fundadores de Morena. Les preguntaba yo, ¿por qué, por ejemplo, Morena no tiene comités municipales? ¿Y por qué parecería, por lo menos a la vista, que hay caos en Morena? Pero es la naturaleza del movimiento. Morena es un chorro de agua, es algo que se mueve. Entonces lo intentas controlar y al momento de controlar lo excluyes. Como sucedió con el PRI durante mucho tiempo. O sea, llegaba una dirigencia, le ponía orden y excluía a los demás, porque la naturaleza de poner orden a algo, pues es la exclusión de lo que no genera orden. Entonces me parece que ha estado haciendo muy bien el papel la dirigencia de Morena al administrar los diferentes grupos y al no excluir a nadie. A lo mejor eso se podría interpretar como que no hay liderazgo. ¿Sí? Yo no lo veo así. Pero es totalmente distinto. Yo no lo veo así. La realidad es que al ser un movimiento, me parece que Morena cumple con que nadie se sienta excluido del movimiento. Y me parece que esto, libertad que nos da la posibilidad de que todos nos podamos decir que somos de la 4T, es una ampliación del liderazgo, un liderazgo diferente que estamos viendo en Morena. Que en el caso me parece que de Querétaro ayuda. Oye, ¿y a quién ves? ¿Quién gana en el evento del tren? Híjole, gana, mira, la sobreinterpretación de los eventos de cuando viene la presidenta le deben de dar mucha curiosidad a la presidenta y al gobernador. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque son eventos que se tienen que hacer. Ahora, sí creo que haya habido un cambio de San Juan del Río a Pedro Escobedo, por supuesto. Ese sí, yo creo que allí alguien ganó de entrada y alguien perdió. Sí. No podía haber sido en San Juan del Río. Alguien tuvo la reflexión y dijo, oye, es un municipio de Acción Nacional. No le vamos a ir a dejar la joya de Querétaro, municipio de Acción Nacional, cuando también pues va a pasar por Pedro Escobedo, y va a pasar por Colón, y va a pasar por Querétaro. Pues era el único municipio 4T, pues, y ahí va a pasar un pedacito de vía, pues hazlo. No importa, pero hazlo ahí. Las cortesías, pues son las cortesías que ha venido diciendo Claudia Sheinbaum en todos los estados. Pero hay de cortesías a cortesías. Si tú haces un video de un corto de lo que dice de los otros gobernadores versus lo que dice del gobernador de Querétaro, sí se nota el frío. ¿Sí? Pero si lo comparas con las presuntas abucheos o groserías que se hacen del gobernador aquí en Querétaro cada vez que viene la presidenta, pues parecería que le está dando una sobada de espalda.
Pero la realidad es que hay que hacer el comparativo de cómo trata, en esa misma gira, porque en esa misma gira estuvo en 2 estados. Estuvo en Campeche. Estuvo en Campeche y estuvo en otro estado. Pero ve las intervenciones y las opiniones que tiene sobre los gobernadores o gobernadoras que la reciben, y la realidad es que se desvive en halagos, y ves cuando viene a Querétaro y hace pues lo que es lo protocolariamente correcto. Pero se sobredimensiona. Se sobredimensiona. Me parece que ahí hay algo para analizar. Lo voy a analizar. No de gobernadora a presidenta, sino de gobernadora versus otros gobernadores que sí siente cercanos. Yo creo que el gran tema de la 4T aquí en Querétaro es hacer un llamado a Morena Nacional y a la Presidenta de la República para decir Querétaro importa y que Querétaro no sea moneda de cambio. Eso debe de ser un mensaje como de todo el movimiento, ¿no? Para que no se esté malinterpretando. Porque otra vez empieza a surgir el no importamos. No sé por qué siempre utilizan ese discurso, pero es así, ¿no? Mira, te lo voy a decir como me lo dijo, y ya lo puedo decir después de muchos años, cuando me lo dijo Beatriz Paredes, cuando yo iba a ser diputado federal en el 2009. Ya estaba el acuerdo político y ya después por la intervención del entonces candidato a gobernador no fui diputado federal, pero candidato a diputado federal, pero en ese momento... José Calzada. Pero en ese momento fue muy clara Beatriz Paredes cuando se reunió con nosotros. Y nosotros le decimos, oiga, por favor, cuide Querétaro para que no lo entreguen. Y nos hizo una analogía extremadamente importante. Dijo, díganme el municipio que menos población tiene en Querétaro. Y dijimos, San Joaquín, que tiene el 1.5% de la población de Querétaro, Sergio. Dice, pues imagínense que en San Joaquín hay un actor político que tiene presencia en la capital y que para hacer un acuerdo político en la capital siempre pide que le dejen San Joaquín. ¿Ustedes estarían de acuerdo en hacer un acuerdo político para dejarle San Joaquín? Pues todos en la mesa dijimos, pues sí. Dice, pues San Joaquín es Querétaro es el San Joaquín de la República Mexicana, señores. Así nos lo dijo Beatriz Paredes. Entonces entendimos nuestra realidad, ¿no? Entonces siempre hay alguno que otro político nacional con cierta presencia en el país que cuando toca la puerta de los poderes federales y les dice para un acuerdo político necesito que me ayuden con Querétaro, pues los poderes federales ven a Querétaro y dicen, pues es el 2% de la población. Dáselo. Y no generan problemas. Y ahí están, pues dáselo. ¿Sí? Híjoles, qué terrible. Y así llegó a ser Francisco Domínguez, gobernador del estado de Querétaro. ¿Y Pepe Calzada también? Y Pepe Calzada en su momento. ¿Sí? Y Francisco Garrido, y así nos podríamos ir en el tema. Entonces, me parece que un gran reto de la 4T es empezar a impactar en el centro de la toma de las decisiones. Y me parece que ahí hubo un acto, que igual creo que sí fue dado de conso por los medios, pero no se le ha dado la dimensión. Fue el acto de valentía que tuvieron el coordinador de Morena, y hay que reconocérselo a Edgar Insunza, y la coordinadora del PT, de haber entregado ese documento en donde le dijeron a la doctora Claudia, el PAN tiene secuestrada la reforma electoral en Querétaro. Que ya salió el diputado Memo Vega, que la verdad es que... Sí, escuchaste su declaración. Sí, es todo un caso, bueno, ¿no? Bueno. Dice, bueno, yo no la tengo secuestrada, nada más nos estamos yendo despacito porque hay que hacerla bien. En términos generales dijo, sí la tengo secuestrada, pero no más un ratito. Poquito. No más poquito. Y ya, pero sí caló. O sea, me parece que estas acciones que lo que suceda en Querétaro pueda repercutir en medios nacionales y en la oficina de la Presidencia de la República, me parece que pueden dar vistas para decir, oye, Querétaro sí importa y Querétaro es un icono de transformación y de cambio, ¿sí? Para que nos puedan ayudar. O sea, ¿y a qué voy? ¿No? Y voy a poner un ejemplo que está muy en boga y que ha pasado también desapercibido. Hay más de cerca de 40 delegaciones federales, Sergio, en Querétaro. Y que no están ocupadas en su mayoría, ¿no? Y que no han hecho los cambios. Entonces, la única forma que tiene Morena y la 4T de poder decir que tenemos un gobierno diferente es a través del ejercicio de gobierno. Pero si el delegado de Bienestar te lo mandan de Guanajuato, el delegado de Conagua te lo mandan de San Luis Potosí, y ya no quiero ver los demás, porque hay algunos casos muy rescatables en educación que quedó Mauricio Ruiz Solás muy bien, la licenciada Patricia Miranda, y me parece que ha habido algunos casos. ¿Patricia Miranda dónde está?
está en una institución educativa, no tengo bien el dato, pero te lo consigo. Quiere decir que no son, me consta que no son buscadores de chamba tradicional, pero me parece que deben estar en posiciones en donde se refleje una nueva forma de gobierno, que es a través de las delegaciones federales, que han sido desestimadas por el gobierno de la Cuarta Transformación Federal, por lo menos aquí en el caso de Querétaro. Esos son el tipo de cosas que se tienen que pues ir a comentar a la Ciudad de México para decirles, ayúdenos con esto porque Querétaro sí importa, ¿no? La última pregunta ya para irnos, licenciado. ¿Qué opinas de esta decisión de la regidora del PT de incluir a sus familiares en la nómina? Pues mira, yo creo que todos los políticos estamos expuestos a nuestras acciones, a lo que hacemos, pero también debemos de estar dispuestos a que si creemos y tenemos los elementos para saber que no hicimos algo incorrecto, por el bienestar del partido, por el bienestar personal, pero sobre todo del partido, debemos de salir a aclararlo. Pues no tenemos los documentos a la mano, entiendo que fue una investigación periodística, pero lo que yo esperaría en próximos días es la justificación desde el punto de vista legal que debe de dar a los medios de comunicación, entiendo yo, y una justificación al partido de si eso que se puso en los medios de comunicación coincide con la verdad de por qué se tomaron ese tipo de acciones, cuando, fíjate en qué semana tan desafortunada, cuando sucedió que precisamente en la 4T salió el tema del nepotismo. Te agradezco, licenciado. Estamos viendo. Gracias y muy buenas tardes.